¿Qué tal, amigos? Les habla el Padre Rafael Chávez y le doy la bienvenida nuevamente a este su pequeño espacio de meditaciones. Estamos ya a sábado 9 de diciembre, semana primera de Adviento, y hoy recordamos, como memoria opcional, a San Juan Diego. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios nuestro, que por medio del bienaventurado Juan Diego manifestaste a tu pueblo el amor de la Santísima Virgen María, concédenos por su intercesión que, obedientes a las recomendaciones de nuestra Madre de Guadalupe, podamos cumplir siempre tu voluntad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La primera lectura de hoy está tomada del profeta Isaías, capítulo 30, versículos del 19 al 21 y del 23 al 26. Esto dice el Señor, Dios de Israel: pueblo de Sión, que habitas en Jerusalén, ya no volverás a llorar. El Señor misericordioso, al oír tus gemidos, se apiadará de ti y te responderá apenas te oiga. Aunque te dé el pan de las adversidades y el agua de la congoja, ya no se esconderá el que te instruye, tus ojos lo verán. Con tus oídos oirás detrás de ti una voz que te dirá: este es el camino, síguelo sin desviarte, ni a la derecha ni a la izquierda. El Señor mandará su lluvia para la semilla que siembres y el pan que producirá la tierra. Será abundante y sustancioso. Aquel día tus ganados pastarán en dilatadas praderas. Los bueyes y los burros que trabajan el campo comerán forraje sabroso, aventado con pala y bieldo. En todo monte elevado y toda colina alta habrá arroyos y corrientes de agua. El día de la gran matanza, cuando se derrumben las torres. El día en que el Señor vende las heridas de su pueblo y le sane las llagas de sus golpes. La luz de la luna será como luz del sol. Será 7 veces mayor, como si fueran 7 días en uno. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 146. Dichosos los que esperan en el Señor. Alabad al Señor, que la música es buena. Nuestro Dios merece una alabanza armoniosa. El Señor reconstruye Jerusalén, aunque reúne a los deportados de Israel. Dichosos los que esperan en el Señor. Él sana los corazones destrozados, venda sus heridas, cuenta el número de las estrellas, a cada una la llama por su nombre. Dichosos los que esperan en el Señor. Nuestro Señor es grande y poderoso. Su sabiduría no tiene medida. El Señor sostiene a los humildes. Humilla hasta el polvo a los malvados. Dichosos los que esperan en el Señor. Y el Evangelio está tomado de Mateo, capítulo 9, versículo 35 al capítulo 10, versículo 1 y del 6 al 8. En aquel tiempo Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y dolencia. Al ver a las multitudes, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Después, llamando a sus 12 discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Les dijo: vayan en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Curen a los leprosos y demás enfermos, resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Gratuitamente han recibido este poder, ejérzanlo pues
gratuitamente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y bien, estamos terminando la primera semana de Adviento. Y en el Evangelio de Mateo hoy se nos presenta a Jesús enviando a los 12 en esta misión. Y paradójicamente no los envía en este envío preciso a todo el mundo. Todavía no. Es un envío parcial, pero con vistas a la universalidad. Primero, ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Algunos teólogos piensan que se trata, incluso en tiempos de hoy, a que el evangelio se predique en el mundo judío, a los que primeramente tenían que haber reconocido la venida del Mesías, aquellos a quienes estaban destinadas las promesas hechas a los antiguos en el Antiguo Testamento. A ellos también se les debía predicar, las ovejas perdidas de la casa de Israel. Dios no quiere que nadie se pierda. Y el evangelio debería ser recibido con alegría por todo corazón de buena voluntad. Es lo que básicamente vamos a cantar el día del nacimiento del Señor. Gloria a Dios en el cielo. En la tierra paz a los hombres que Dios ama. O, como se dice en otra traducción, paz a los hombres de buena voluntad. Todo aquel hombre sensato, toda aquella mujer sensata, todo ser humano sensato que quiera el bien, está llamado a recibir al bien supremo, que es Dios encarnado, humanado en un bebé. Qué cosa tan hermosa poder decir, Dios vino a visitarme en un bebé. Y como dice el profeta Isaías, mis ojos lo vieron, lo ven, lo siguen viendo y lo siguen contemplando en el altar todos los días. Así que la primera evangelización tuvo que ser hecha a ellos, a quienes iba destinada la promesa. Pero, obviamente, también el evangelio se predicó a todo aquel que quisiera oírlo. Y mucha gente se benefició de ello porque Jesús se dio cuenta de la enorme necesidad que la gente tenía de ser atendida, de que se les mirara con ojos de compasión y con ojos de misericordia. Vio la enorme brecha que hay entre la necesidad y quien les ayude. Por eso dijo, la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. ¿Y cómo vamos a resolver esa brecha enorme que sigue habiendo entre la necesidad que hay y quien pueda ayudar en la evangelización? Uno como sacerdote a veces ve esa enorme brecha. Tanta gente que hay en nuestras ciudades y se supone que muchos de ellos, la mayoría tal vez, son católicos. Pero ¿por qué no están en misa? ¿Por qué no hacen comunidad? ¿Por qué no se congregan? ¿Por qué no vienen? Y esa es la gran pregunta, ¿dónde están? Y el Papa ya ha hablado varias veces de ser una iglesia en salida. Y quiera Dios que esto se concrete en misiones específicas. Pero obviamente la oración es la que va a estar en el medio, haciendo posible no solo que haya quien predique, sino que también los corazones se abran a la predicación. Porque uno puede hablar y decir y predicar una y otra vez, pero si el corazón está duro, ahí no va a pasar nada. Entonces, esa brecha, ese profundo hoyo, ese abismo que existe entre la necesidad y quien supla para la necesidad, solo se va a poder resolver en la oración. Es el Señor quien llama, es el Señor quien manda, es el Señor quien envía y capacita a los que envía, porque esta misión trasciende los poderes humanos, trasciende las posibilidades humanas y trasciende lo que un instrumento humano puede hacer. Por eso los dota, dice, les dio poder. Si el poder no viene de Jesús, ¿cómo podemos hacer el trabajo? La iglesia pues tiene a la gente, pero lo que manejamos es algo sobrenatural. Los sacramentos son sobrenaturales. Si no es por la gracia de Dios, no pasa nada, no operan. Por lo tanto, necesitamos ese poder, ese envío. Si no es el Señor quien nos envía, no hay tampoco poder que ministrar. Les dio poder para expulsar a los espíritus impuros, curar toda clase de enfermedades y dolencias. Poder para poder sanar, curar, para exorcizar y para proclamar
que el camino, proclamar por el camino que el reino de Dios ya se acerca. Curen a los leprosos, resuciten a los muertos. A mí siempre me ha llamado mucho la atención esa parte. Hasta los discípulos estaban llamados a resucitar. Y lo hicieron. Y lo hicieron. En estos tiempos no hemos visto tal cosa. Pero se puede decir que cada vez que una persona se confiesa, su alma resucita porque estaba muerta en vida. Y echen fuera a los demonios. La iglesia sigue trabajando en esto. Cada vez que se predica el evangelio también, el mundo de las tinieblas se retuerce y tiembla porque la luz brilla. Y termino con este pequeño comentario. Gratuitamente han recibido este poder, ejérzanlo gratuitamente. A veces la gente se queja porque dice, es que ¿cuánto cuesta la misa? ¿Por qué tengo que pagar por la misa? Recuerda que las primeras comunidades no pagaban por una misa. Ellos daban todo, vendían todas sus posesiones y lo tenían todo en común y a nadie le faltaba nada. Y el mismo Pablo, que en algún momento quiso trabajar con sus propias manos para no ser gravoso a nadie, según sus propias palabras, tuvo que renunciar a toda posibilidad de trabajo manual para dedicarse completamente a la predicación y tener que vivir de las donaciones, de los aportes, de los regalos económicos que las comunidades le hacían para poder sobrevivir. En muchos lugares hay sacerdotes que apenas tienen con qué comer. Y esto tómenlo en cuenta, porque a veces tenemos quien predique, pero pasa tanta necesidad que no sabemos por lo que puede pasar. Y a veces tiene que recurrir a hacer otras cosas que no tienen nada que ver con la iglesia y con su ministerio para poder sostenerse. Cuando alguien me pregunta, padre, ¿cuánto cuesta una misa? La respuesta es, ni todo el dinero del mundo puede pagar una misa, porque la misa no se paga. Se pide una ofrenda en ocasión de la misa, pero si queremos ser sinceros, la misa nos tiene precio, solo podemos aportar. Eso es lo que nos dice aquí. No pedimos nada por el sacramento como tal, solo es en ocasión de. Ofrece algo a tu parroquia. Ahora que viene diciembre y mucha gente se estará preguntando, ¿qué le regalo a mi párroco o al sacerdote de la parroquia? No preguntes, simplemente ofrece, da, porque seguramente no te va a decir qué necesita por vergüenza, por pena, porque somos así. Pero tú ante esta situación simplemente sé generoso, porque dale gracias a Dios que en tu parroquia hay quien predique, quien ministre, quien dé los sacramentos, porque en muchos lugares quisieran tener y no lo tienen. Y como decimos en mi país, el que no cuida lo que tiene, a pedir se queda. Que el Señor nos haga generosos en la oración para pedir que hayan ministros, predicadores y laicos también que puedan trabajar en el reino de Dios, a favor del reino de Dios, y que nosotros y que los laicos también puedan ser quienes apoyen el trabajo de los demás que se dedican 100% a la evangelización económicamente, porque mientras vivamos en la tierra, lamentablemente, necesitaremos de cosas que hay en la tierra. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.